bueno, hoy vamos a seguir con esta serie, a ver si estoy un poco con el jet lag, pero vamos a seguir con esta serie sobre la sabiduría, la pirámide de sabiduría. Y como mencioné en semanas pasadas, esta serie de sermones es diferente porque es temático. El tema principal ha sido inspirado por un libro escrito por Brett McCracken. Es analista profesional de cine y cultura, es autor de varios artículos y libros. Y este libro precisamente me ha hecho pensar, reflexionar en cómo ser seguidor de Cristo en este mundo moderno, con sus desafíos únicos. Y os acordáis de semanas pasadas que nos centramos en tres desafíos particulares. Primero, la información ilimitada que tenemos a nuestro alcance. En segundo lugar, una novedad constante. Creo que tenemos una diapositiva aquí. Y tercero, esto nos lleva en nuestra cultura y está constantemente alimentado un egocentrismo, autoenfoque, ¿no? Entonces, bueno, también os dije que todo eso también se puede ver una línea directa entre estos desafíos y el crecimiento de algunos problemas que tenemos en nuestro mundo moderno. A nivel muy fuerte, ansiedad, déficit de atención y soledad. Son cosas que marcan nuestra generación. Entonces, ¿cuál es la solución? Y para responder a esta pregunta, vimos unos gráficos. Primero, la pirámide alimenticia. Eso es algo que se usa mucho, se usaba mucho en mi país para representar la proporción óptima de alimentos para llevar una vida sana y para ayudarnos, ¿no?, en prevenir cosas como la obesidad, nutrición inadecuada, enfermedades crónicas, etc. Hay que ingerir proporciones correctas de estos alimentos. Y lo que sugiere Kraken en este libro es que la dieta espiritual hoy en día nos está enfermando y vivimos en un mundo moderno con tanta información, con tanta novedad y un gran enfoque en uno mismo, y estas cosas están formando la base de nuestra dieta espiritual, y la solución que él propone es volver a alimentarnos de fuentes saludables para adquirir la sabiduría. Eso es la siguiente pirámide de sabiduría. Entonces, cada nivel vamos construyendo nuestra pirámide de fuentes saludables, y él dice que todo eso nos va a ayudarnos a adquirir una sabiduría para enfrentar nuestros tiempos. Pero, ¿qué es la sabiduría en la fe cristiana? Pues aquí tengo una definición. La sabiduría es el discernimiento y la capacidad de tomar buenas decisiones en la vida que nos hacen florecer en el mundo que Dios ha creado. Tomar buenas decisiones que nos hacen florecer, nos hagan florecer. Y para poder hacerlo, entonces necesitamos llevar una vida o llenar nuestra vida espiritual desde fuentes saludables, tener una dieta espiritual equilibrada, podemos decir. Y por eso tenemos esta representación que tenemos en el libro y que era en la diapositiva previa. La semana pasada hablamos de la base, que es la Biblia, la palabra de Dios, y hoy nos toca el segundo elemento, que es la iglesia. Por cierto, yo veo como este gráfico es muy norteamericano. Eso es el típico templo de iglesia evangélica en mi país. No sé si aquí sería un poco distinto. Creo que hay uno que parece muy a este templo en Granada, pero es de los mormones. Ellos tienen otra fuente de fondos para construir un templo de estilo norteamericano aquí en la ciudad. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en este segundo nivel, la iglesia como fuente de sabiduría, y para empezar quiero leer un texto clave sobre qué es la iglesia. Y se encuentra ese texto en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 es un texto muy conocido, seguramente todos vosotros habéis escuchado una vez.
Y hablo de la iglesia primitiva, es una descripción de la primera iglesia. Dice así en Hechos capítulo 2, estoy leyendo la nueva versión internacional peninsular, dice así la palabra de Dios, Hechos 2:41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unos 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Pues oramos. Gracias, Padre, por esta palabra tuya. Gracias por darnos una revelación para guiarnos, una lámpara a nuestros pies, Señor, una lumbrera para nuestro camino. Señor, pedimos que en el día de hoy tu palabra sea alimento saludable, espiritual para nuestras almas, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues quiero empezar diciendo que uno de los privilegios que hemos tenido como iglesia, Reconciliación, casi desde el principio, cuando empezamos, es que cada año, casi sin excepción, hemos tenido un par de estudiantes internacionales, ya sea de Estados Unidos o de otros países, Erasmus. Y quiero decir una cosa, que cada vez que veo un estudiante Erasmus entrar por la puerta de nuestra iglesia, pues estoy con una carga especial. Trato, incluso muchas veces hago un esfuerzo para conocerlos, ya sea invitando a nuestra casa para una comida o llevándole a un senderismo. No sé si habéis llegado a conocer, siempre estaba sentado ahí, dos estudiantes, Tanner y David, el semestre pasado. Pues fuimos a las montañas varias veces, pero una de las razones por las que estoy tan animado o comprometido en hacer esto está relacionado con mi propia experiencia. Fue hace muchos años, yo estuve de Erasmus, creo que fue en la Edad Media, más o menos. No, porque Erasmus vino después. Pero bueno, me fui a Francia y fue una experiencia increíble, la verdad. Aprender un nuevo idioma, viajar por Europa. En aquel entonces no era por Ryanair ni EasyJet, fue por tren. Pero tantas cosas nuevas, diferentes. Pero había una cosa nueva y diferente en mi experiencia ahí que no era buena. Y está relacionado con el tema de hoy, que no tenía una iglesia. En primer lugar, Francia incluso tiene menos iglesias evangélicas que España, si fuese posible. Pero en la región donde yo me encontraba, solo había una iglesia que pude encontrar en aquel entonces. Y para poder asistir al culto dominical tenía que coger un autobús muy temprano por la mañana y luego donde me dejaba tenía que andar otra media hora desde la parada. Y las dos veces que fui, pues fui solo porque no conocía a otros creyentes. Y al entrar en la iglesia no entendía nada. Estaba aprendiendo el francés apenas y me sentí muy solo, así que básicamente durante estos 4 meses dejé de ir a la iglesia. Y pasé un semestre entero sin asistir. ¿Y qué pasó? Pues como puedes imaginar, mi vida espiritual sufrió de esta experiencia.
Y es curioso porque si me hubieras preguntado al principio de ese semestre, yo era un hombre fuerte, independiente, capaz de tomar mis propias decisiones, no estoy influenciado por el mundo, pero ¿qué pasa? Sin una comunidad de otros creyentes, sin la iglesia, yo no era suficientemente fuerte para llevar una vida sana de sabiduría. De hecho, fue uno de los momentos, meses, puedo decir, más tontos de mi vida, en muchos sentidos. Y Dios me enseñó, ¿no? una lección importante en este tiempo, de que como seres humanos no somos inmunes a nuestro ambiente, nuestro entorno. Por fuertes o independientes que nos gusta pensar que somos, nuestro entorno siempre nos afecta. Y Dios lo sabe. Y por eso es una de las razones que Él nos ha dado el don, el gran regalo de la iglesia. Y lo que quiero explorar en esta mañana es cómo la iglesia es una parte clave de nuestra dieta espiritual, como es un elemento fundamental en esta pirámide de la sabiduría. En particular, quiero que veamos cómo la iglesia nos ayuda de tres maneras. Primero, la iglesia nos ayuda en centrar nuestras vidas en información esencial. Información esencial. Segunda, la iglesia nos rescata del ídolo de la novedad constante. Y tercera, que la iglesia es la comunidad que nos rescata del enfoque en sí mismo, autoenfoque o egocentrismo. Y primero quiero juntar esos primeros dos puntos, que la iglesia nos ayuda a centrar nuestras vidas en información esencial y nos rescata, podemos decir, del ídolo de la novedad constante. Hace 2 semanas mencioné que algo que nos está ocurriendo es una gran falta de sabiduría, y algo que nos lleva ahí es la información ilimitada de nuestro tiempo. Y es realmente increíble la información que tengamos, ¿no?, a nuestro alcance. Los científicos dicen que todas las palabras, esto dije hace 2 semanas, todas las palabras dichas por todos los seres humanos desde el comienzo de la Tierra es estimada a 5 exabytes de datos, y que en este año 2025 se creará 5 exabytes de datos digitales cada 15 minutos. Por supuesto, este exceso de datos y de información provoca sentimientos de desorientación e impotencia. Tenemos tantas opciones, tantas verdades, algo que naturalmente nos conduce a la ansiedad, que es niveles nunca vista en la historia humana. También mencioné hace 2 semanas que otra cosa que nos está llevando a la falta de sabiduría es la búsqueda incansable en nuestros tiempos para la novedad. Al igual que la comida rápida, la rapidez de información fomenta nuestro apetito por la novedad constante. No queremos perder el tiempo en cosas antiguas ni lentas. Todo lo que nos rodea en el mundo digital está programado, ¿no?, para buscar, animarte a buscar la próxima cosa nueva, próxima película, próximo programa de televisión, próximo producto nuevo, consumir. Todo eso está para que compremos más cosas, ¿no? Todo nuevo. Y lo que quiero sugerir en esta mañana es que la iglesia tiene un papel importante como antídoto eficaz contra esta desorientación y déficit de atención que provienen de la sobrecarga de información y novedad constante. ¿Por qué? Porque la iglesia está centrada en una verdad esencial que nos centra, que da una ancla firme
en este mundo con tormentas constantes de información y novedad. Y en nuestro pasaje de hoy, en el libro de Hechos, quiero que veáis dos maneras en que esto es verdad. Primero, después de creer en Jesús, como dice en versículo 41, recibieron su mensaje y fueron bautizados. La primera característica de la iglesia primitiva, dice en versículo 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Ahora, es importante preguntar, ¿pero qué es esta enseñanza de los apóstoles? Y hermanos, tengo buena noticia, no tenemos que adivinar qué es la enseñanza de los apóstoles. ¿Sabes por qué? Porque la tenemos aquí. Se llama el Nuevo Testamento. Es un registro fiel de lo que predicaba, de lo que enseñaba los apóstoles. ¿Y qué utilizaron, por cierto, los apóstoles como base de su enseñanza? Bueno, la tenemos acá, del otro lado. Se llama el Antiguo Testamento. Eso fue la Biblia de los apóstoles, los que tenían. Y de ahí predicaron la venida de Jesús, del Mesías. Y la doctrina de los apóstoles, la enseñanza apostólica, es buena noticia. Muy buena noticia. Es buena noticia que comienza con mala noticia, por supuesto, que todos nosotros nacemos con un problema espiritual. No hay ninguno que está exento de este problema genético que hemos heredado. Se llama el pecado. Y es decir, por naturaleza estamos, desde el momento de nuestro nacimiento, de cierta manera, separados de Dios. Por naturaleza no amamos a nuestro Creador con todo nuestro corazón y mente y voluntad como debemos. Por naturaleza queremos el contrario, huir de Dios o ignorar a Dios o negar a creer en Dios. Pero Dios en su misericordia abre un camino. Y eso es la buena noticia, que sigue la mala noticia, que Dios entró en la historia humana, en la persona de Jesús. Y Jesús hizo lo que nosotros no pudimos. Jesús vivió la vida de perfecta obediencia y amor y justicia que nosotros no podemos realizar. Luego Jesús murió la muerte que nosotros merecemos. Y en la cruz dio Jesús su vida por nuestro pecado y para rescatarnos de todo lo mal y todo el enemigo. Al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. Y su resurrección también es muy buena noticia porque es prueba de su conquista sobre el pecado y de la muerte y de la maldad y de Satanás. Y además es una promesa. Es una promesa de lo que nos espera. Nos espera una nueva vida. Y no es una vida que va a terminar con los 60, 80, 100 años. Es una vida para siempre en perfecta relación con nuestro Dios. Esta es la enseñanza apostólica. Esta es la enseñanza, el evangelio que debemos escuchar cada vez que vamos a la iglesia. Es buena noticia, es información esencial y espiritual, es una ancla en este mundo de información ilimitada. Es un filtro para entender lo que realmente es importante en esta vida. Y hermanos, no es coincidencia, no es por casualidad que en esta primera descripción de la iglesia primitiva comienza con la doctrina de los apóstoles. Y la pone primero porque debe estar en primer lugar. Igual que hemos visto en la pirámide, ¿no? Y quiero decir una cosa, como iglesia de reconciliación podemos cometer muchos errores, seguramente ya hemos cometido. No somos una iglesia perfecta. Si piensas así, pues, si piensas así, creo que eres ciego o justo has llegado por la puerta. Pero espero una cosa, espero que nuestra iglesia
siempre, en nuestra iglesia siempre mantengamos el Evangelio, la enseñanza apostólica en primer lugar. Y si lo hacemos, nos llevará a una vida de sabiduría, una vida que florece en el mundo que Dios ha creado. Entonces, primero, la iglesia nos centra en la enseñanza apostólica y segundo, la iglesia nos centra en los sacramentos o como se llaman muchas iglesias evangélicas, las ordenanzas. Y eso es el segundo punto, la importancia de los sacramentos o ordenanzas de Cristo. ¿Pero qué son? Bueno, no es complicado porque podemos abrir la Biblia, podemos leer en el Nuevo Testamento que Jesús dio a sus seguidores, a su iglesia, dos señales: el bautismo y la cena del Señor. Y ambas apuntan al Evangelio, a la enseñanza apostólica. Me encanta lo que dice el teólogo británico J.I. Packer sobre los sacramentos. Él escribe así: así como la predicación de la palabra hace audible el Evangelio, así también los sacramentos lo hacen visible. Y Dios aviva nuestra fe por ambos medios. O como dijo el pastor galés del siglo XVII, Mateo Henry, los sacramentos del bautismo y la cena del Señor son sermones para los ojos. Son confirmaciones visuales de la palabra de Dios. Bueno, es interesante porque justo aquí en esta descripción de la iglesia primitiva, en el primer versículo menciona que el bautismo de los nuevos creyentes, y en el siguiente versículo, versículo 42, menciona el partimiento del pan, que es la expresión que usaba Jesús y también los apóstoles con más frecuencia para describir lo que es la cena del Señor, la Santa Cena, y por eso se llaman también las ordenanzas, es decir, que son las dos ordenanzas que Cristo ordenó para que su iglesia pueda recordar y ver el Evangelio en vivo. Hermanos, estas ordenanzas, esos sacramentos también son anclas en este mundo sobrecargado de información. Y es interesante porque salen de esta descripción de la iglesia, ¿no? En la primera iglesia primitiva de Cristo, pero también los teólogos dicen que estos son los dos fundamentos de una iglesia verdadera: predicación de la palabra de Dios, del Evangelio, de la enseñanza apostólica y la observación de los sacramentos, ordenanzas de Cristo. Hay mucho más que podríamos decir aquí, pero quiero seguir con este tercer punto, que la iglesia es una comunidad que nos saca del autoenfoque, de enfoque en nosotros mismos, de egocentrismo. Otra de las consecuencias de la sobredosis de información y novedad es que somos cada vez más escépticos sobre si algo es fiable o no. ¿No es cierto? Tú escuchas algo y dices, bueno, puede que sí o puede que no. Y con razón. Yo no creo nada hoy en día. Yo soy lo más escéptico de todos. Hay tanta información errónea, tanta realidad virtual, tanta vídeos y voces generados por inteligencia artificial que cada vez más, ¿cómo lo arreglamos? Confiando únicamente en nosotros mismos, no en nadie más. Pero sabes una cosa, si rechazas la posibilidad de que otros, la comunidad, los amigos de confianza, los expertos, realmente expertos, los líderes espirituales, la iglesia puede moldear tus valores y creencias, esta autonomía de mi verdad solamente conduce en la última instancia a la soledad. Es algo aislante.
Y la primera manera en que la iglesia nos saca de este mundo de autoenfoque, de egocentrismo, de ponernos a nosotros mismos como el estándar de todo, como la única verdad en este mundo, es porque la iglesia es una organización distinta de cualquier otra organización por su misma diversidad. La iglesia incluye una diversidad de personas que tú y yo no elegiríamos. ¿Sabes una cosa? Cuando alguien visita nuestra iglesia y reconciliación por primera vez, a menudo la reacción es sorpresa. Dicen, vaya diversidad en un solo salón. Y tienen razón. Porque somos bichos raros. Algunos son más raros que otros. ¿Sabes? En la última instancia, Iglesia de Reconciliación, tenemos una representación de 19 naciones. 19. 100 personas y 19 naciones es increíble. Y no estoy hablando solamente de una diversidad de país, también podemos hablar de diversidad de raza, de economía, de género, de edad, de idioma. Y yo pienso, por ejemplo, en otras organizaciones, pienso en mi club de ciclismo, por ejemplo, que me encanta, por cierto. Pero en nuestro grupo, en nuestro chat de WhatsApp, tenemos 55 personas y estaba mirando casi todos de la misma edad, más o menos, entre 40 y 60 años, todos más o menos del mismo nivel socioeconómico, todos más o menos del mismo género, creo que hay una chica en el grupo, todos de la misma cultura, con la excepción de un guiri. Creo que tenemos dos ahora, hay un chico de Bélgica que también está en el grupo. Pero tenemos tanto en común. Pero la iglesia cristiana es distinta, hermanos. Por definición, la iglesia es una comunidad diversa. Y somos de muchos colores de piel, somos ricos y pobres. No sé si hay algún rico aquí. Bueno, si eres un rico aquí, habla conmigo después, porque tengo algún proyecto. Somos hombres y mujeres, ancianos y niños. Hablamos inglés, español, árabe, no sé cuáles otros idiomas, alemán. Bueno, yo sé que hay muchos idiomas aquí. Incluso algunos aquí hablan hasta el granino. Diferentes personalidades. Hay habladores, hay silenciosos, hay líderes, hay seguidores, hay maestros de enseñanza, hay los que prefieren nunca enseñar nada ni estar delante, hay músicos, hay obreros, es una diversidad impresionante y todo esto es el plan de Dios. La Biblia nos dice que el plan de Dios en Cristo es para reconciliar todos los pueblos de la tierra. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, esta impresionante diversidad nos saca del egocentrismo y autoenfoque, porque nos pone hombro a hombro y cara a cara con personas que nosotros no elegiríamos para ser nuestros amigos, ni para ser nuestros colegas, ni para ser nuestra familia espiritual, pero Dios es el que ha elegido. Dios sí ha elegido a esas personas alrededor tuyo para tu bien. La segunda manera en que la iglesia nos saca del autoenfoque es por lo que es la realidad de la comunión. Dice en nuestro pasaje, otra vez en versículo 42, segundo versículo, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión, dice. Segunda cosa mencionada. Pero, ¿qué es exactamente la comunión? Esta palabra, a lo mejor en nuestro contexto español, pues pensamos en la primera comunión, pero no está hablando de eso. De hecho, en el idioma original hay una palabra especial aquí, es koinonia, no sé si has escuchado una vez. En toda la Biblia, esta palabra no aparece hasta este versículo.
dando una descripción de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque con la llegada del Espíritu Santo y la formación de la iglesia cristiana, hubo una nueva realidad y necesitaban una nueva palabra, koinonia, que nosotros traducimos muchas veces como comunión. En la comunión, dice en esta versión. Solo después de que el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, entonces la Biblia nos da esta nueva palabra para describir la comunidad que resulta koinonia. Pero a partir de este versículo, por cierto, hay 20 pasajes distintos en todo lo que queda del Nuevo Testamento para describir la iglesia usando esta misma palabra, para describir una vida compartida, colaborativa y unida. Me gusta cómo tenemos la descripción del apóstol Pedro en primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 4 dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercaros a Él, también vosotros sois como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. ¿Has escuchado eso? Eres piedra viva. Y estamos juntos como piedras vivas para formar un templo para la gloria de Dios. Con Cristo Jesús, la piedra viva. Para mí es interesante, eso es una enseñanza que voy a profundizar más en la clase de ADN, que empieza la semana que viene. Pero para mí es interesante que existía perfectamente en aquel entonces varias maneras de construcción, incluso la construcción, la obra con ladrillos, pero la Biblia no dice que tú y yo somos ladrillos vivientes. No sé si has pensado una vez en eso, pero hay una gran diferencia entre una pared de ladrillos y una pared de piedras. ¿Y cuál es la diferencia más obvia, más grande, más chocante? Que todas las piedras son distintas. Todos son diferentes, no hay ninguna piedra igual. Y eso es una diversidad de lo que hemos mencionado en el punto número 1, que la iglesia incluye una diversidad. Somos piedras, pero piedras que están puestos juntos por Dios para alcanzar sus propósitos. ¿Y qué son los propósitos? Bueno, eso nos lleva al tercer punto, que realmente la iglesia nos saca del autoenfoque porque la iglesia no existe para sí mismo. Bueno, es cierto que hay beneficio formar parte de la comunidad que es la iglesia y debe ser así. De hecho, leemos en ese pasaje que los que pertenecían a la iglesia estaban juntos, tenían todo en común, vendían sus propiedades, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. O sea que hubo una manera de compartir recursos, de ayudarnos mutuamente, que es impresionante en la iglesia primitiva. De hecho, muchas veces nos convence de nuestro egoísmo hoy en día, ¿no? Pero no termina el pasaje así, porque dice que alabando a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo, el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Sabes? Casi cualquier organización en el mundo, cualquier club, por ejemplo, de ciclismo o otro tipo de club, existe para sus propios fines. Y no estoy diciendo que un club cualquier no puede empezar una campaña de caridad o decidir apoyar una buena causa. Todo eso es cierto y es bonito. Pero hermanos, la iglesia es distinta porque según el propósito de Dios, la iglesia existe para bendecir a los demás.
el gran misionero metodista que fue a la India, Stanley Jones, escribió lo siguiente: la gente más miserable de este mundo son las personas egocéntricas, que no hacen nada por nadie excepto por sí misma. Y por el contrario, las personas más felices son las personas que asumen a propósito hasta los dolores y las penas de los demás. En estas personas sus corazones cantan una canción de extraña y extravagante alegría. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para ser una bendición para los demás. Que sea aquí en este barrio, en Bola de Oro, en el Fadín, en esta ciudad de Granada, en este país de España, donde vivimos. Nosotros, Iglesia Reconciliación, estamos llamados a ser una bendición. Y en 2025, incluso hoy tenemos una reunión de la Iglesia, Asamblea General, y vale la pena preguntarnos, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos bendiciendo al mundo? ¿Estamos existiendo no solamente para nosotros, pero para los demás? Porque eso es el plan de Dios. Eso es el deseo de Dios. Y cuando nos reunimos aquí debemos estar preguntándonos, no solamente ¿qué puedo recibir yo? ¿Cómo puedo beneficiar yo en el día de hoy? Hermanos, esto no es un centro comercial. Que vienes para comprar algo, pero si no ves nada interesante, bueno, hoy no es mi día, no he encontrado nada. No es así la iglesia. Nuestra pregunta principal debe ser, ¿cómo podemos bendecir a los demás? ¿Cómo puedo venir aquí a servir a mis hermanos y hasta los que no conocen a Cristo? Hermanos, esto es la base de la verdadera koinonia de la iglesia. Y esta es una vida que nos saca del autoenfoque, una vida sabia, una vida que florece en este mundo que Dios ha creado. La vida verdadera cristiana es una vida compartida. En primer lugar, en el cuerpo de Cristo, y eso ya no es fácil, ¿verdad? Aquí hay, como la película antigua, el bueno, el feo y el malo, ¿no? Y es cierto que a veces hay personas, no vas a creer si eres nuevo, hay personas que Dios pone en tu camino, incluso en la iglesia, que te vuelve loco. Pero el propósito de Dios no es para hacerte sentir bien. No, Él tiene un propósito mucho más profundo. No es el propósito de Dios ponerte en un grupo de personas igual que tú, para que te sientes cómodo. El propósito de Dios es para ponerte a prueba, para ayudarte a crecer en amor y en paciencia y en perdón, y sacarte del autoenfoque y egocentrismo. Hermanos, cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo entra en nuestra vida y nos cambia. Y el verdadero amor de Dios entra en nuestro corazón y empieza a cambiar nuestros deseos, nuestras esperanzas, nuestra tolerancia para personas imperfectas, comenzando con nosotros mismos. Y el verdadero amor de Dios te saca más y más de ti mismo y te lleva a este maravilloso terreno que se llama el bendito olvido, auto-olvido. Y qué bendición es cuando Dios nos da el privilegio de quitarnos la vista de nosotros mismos y ponerlo en Jesús y en su pueblo y en un mundo perdido. Todo eso son fundamentos para llevar una vida sana de sabiduría. Hermanos, quiero animaros en 2025 que hagamos la iglesia prioritaria, no una iglesia de nuestra imaginación, pero la iglesia que Dios nos ha dado. Gente imperfecta.
para que podamos florecer en este mundo que Dios nos ha dado. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias que tú nos has dado esta promesa, que si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Señor, necesitamos una vida de sabiduría y aún más, Señor, en este mundo en que estamos viviendo. Queremos hacer eso, queremos pedirte, Señor, que tú entra en nuestra vida, Señor, que tú nos dé esta sabiduría que nos falta, que Jesús sea la roca firme de nuestra vida en 2025. Y Padre Santo, gracias por el gran regalo de tu iglesia. Señor, perdónanos cuando inventamos una iglesia que no es, deseamos algo que no es, pues dejar que nuestra mente se llena de pornografía eclesiástica, pensando y inventando algo que no es real, que no existe en ningún lugar. Padre Santo, ayúdanos a abrazar este gran regalo que nos ha dado, Señor, de una iglesia imperfecta, pero unida, diversa y unida en Cristo, Señor. Queremos ser esta iglesia que sea una bendición para el mundo que nos rodea. Y no podemos hacer eso sin ti, Señor. Entonces, ayúdame a mí, Señor, ayúdame a ver este mundo con tus ojos, Señor. Y ayúdanos a todos nosotros, Señor, de llevar una vida de sabiduría, Señor, de construir, de alimentarnos con cosas saludables, Señor, porque queremos florecer en este mundo, Señor. Queremos florecer en nuestra relación contigo. Gracias, Padre, que cuando fallamos, tú siempre nos perdonas, tú siempre nos invitas a volver a ti, Señor. Y aunque sea que llevamos 3 semanas en el año nuevo, ya hemos fallado, Señor. Gracias por tu invitación de nuevo, tus brazos siempre abiertos, dándonos la bienvenida a casa. Señor, ayúdanos a ser gente cambiada, gente nueva, gente construyendo una casa firme sobre la roca que es tu palabra. Señor, porque oramos en tu nombre. Amén. Amén.